Desde Jericó los saluda Osama. Muy queridos, muy gentiles. Que Dios los bendiga en esta Semana Santa y un buen viaje. Tuve Bistro 1000, ya de ahí pasamos a la 1200. Yo les voy a decir una cosa. Antes de venir, yo los aseguré a todos. ¿Ah, sí? Ay, Dios mío. ¿Cómo estás? La que más, que bueno conocerla. Gente, buenos días, buenos días. Bueno, les cuento que ya son las 7 de la mañana. Hoy también me iba a quedar acá en el jardín, pero parce, me llegó una belleza de audio. Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Mauro, vi que estás por allá en jardín, que estás en el suroeste. No sé hasta cuándo vas a estar, pero bueno, te cuento que yo mañana voy con Luisa para Jericó, va mi amigo Esaú con Luisa. Vamos a estar allá, mi familia está allá, vamos a hacer como un asadito, vamos a hacer unos choripanes y bueno, nos gustaría que estuvieras ahí, si quieres y te da tiempo de pegarte una desviadita a Jericó, pues te esperamos allá. Me cuentas si estamos atentos para esperarte. Entonces, a esas cosas no se le dicen que no. Entonces, bueno, vamos hoy para Jericó, voy a recoger acá la carpa. Voy a organizar unas cosas, el parcero creo que va a estar allá como a las 11 de la mañana. Entonces, bueno, pues Víctor es un muy buen amigo, Víctor y Luisa, y los papás viven allá en Jericó, ¿sí? Él vive en Medellín. Hombre, Víctor tiene un trabajo muy bacano, no lo voy a comentar acá, si él nos lo cuenta ahora más tarde, está bien, ¿sí? No es nada malo, antes es algo pues que es raro para uno conocer a gente pues con este trabajo. Entonces bueno, gente, vea cómo amanecimos acá. Buena noche, hizo muy buena noche, llovió bastante, la carpa aguantó, está todo sequito, hombre, el arreglo sirvió. Fue una adecuación que le hice a la carpa, pero esa adecuación se las muestro después en otro video que les voy a mostrar cómo o qué consejos yo doy para acampar. Ojo, consejos muy propios, muy amateur por así decirlo, pero que yo siento que me han servido, como lo que hice del plástico y otra cosa que le hice del plástico a la carpa. Entonces bueno, ahora montamos todo y nos vamos. Esta es otra cosa compleja que a veces no cuentan cuando se viaja en moto y quieres acampar, y es que es un trasteo todos los días es un trasteo prácticamente. Hay que subir mucha cosa a la moto. Les voy a mostrar cómo está el camping por dentro. Ayer que empezó a llover preferí como correr todo hacia el centro, pero sí es un trasteo completo. Yo creo que ahí se alcanza a ver. A todo me toca quitarlo de los lados porque sí llovió muy duro. Yo dije no, esto tengo que moverlo ya antes de que de pronto se complique la cosa, pero la verdad es que la carpa funcionó muy bien. Hay que tener en cuenta algo, y es que claro, con el calor del cuerpo de uno se produce condensación un poquito acá abajo. Ahí están las goticas, pero bueno, no afectó mucho al tema pues como no afectó en nada, ¿sí? Entonces mientras hoy me cepillo los dientes, dejo estas cosas cargando y pasando información. Nos vemos ahora recogiendo la carpa y subiéndolo acá a esta muchacha. Las primeras comunidades nómadas no tenían muros ni techos fijos. Su hogar era el horizonte y su techo el cielo. Vivían en comunión con la naturaleza, sin más pertenencias que aquellas que pudieran llevar a cuestas. Eran caminantes del mundo y contadores de historias. Eran hijos de todos los lugares y de ninguno.
Bueno, gente, ahora sí, ya se recogió todo el campamento. Esta muchacha ya quedó full cargada. Qué logística. Vamos para donde Víctor. Yo creo que va a llegar tarde, parcero, qué pena. Pero es que, tremendo trasteo. Vean eso. Todavía me falta irme a bañar, me voy a ir a bañar, sino que la quería dejar cargada para salir fresquito. Entonces, que sea bañarme, ropa, guardar la que tengo puesta y sale. Bueno, gente, nos vamos para Jericó. Vamos a comer chorizo con chimichurri que me prometieron. Creo que paso la noche hoy en Jericó. Ya después creo que viernes de pronto me voy para Fredonia. De pronto bajo el sábado a Manizales, sábado y domingo a Manizales. Arranquemos esta vaina, señores. Vamos a grabar acá en la salidita. Y ya después yo creo que ya nos vemos en Jericó, porque pues hay que disfrutar la ruta un momento. No todo es grabar. Bueno, acá tenemos que salir al pueblo. Hay dos vías para Jericó. La primera es por una zona que llama, es una zona rural que llama Buenos Aires, pero no me la recomendaron mucho en este momento. Entonces, ¿qué toca? Toca que hacer como doble vuelta, pues, por así decirlo. Entonces hay que ir hasta una zona que se llama Bolo y después hay que ir hasta Jericó. No pasa nada, primero la seguridad, gente. $20.000 kilómetros. Gente, que sea una excusa para celebrar este hermoso momento. 20.000 kilómetros viajados por Colombia, people. Gente, cumplimos 20.000 kilómetros como nos gusta en la ruta, y se escucha. Los 10.000 kilómetros también nos costó viajarnos llegando a Norcasia. Así que su cumpleaños, señores, sí, señor. Bueno, gente, me pasé. Como cosa rara me pasé. Víctor me dijo que ya me iba a esperar en la carretera. Me tiene pensando, y es que yo no soy bueno para coger como esas curvas tan cerradas así en quieto. Entonces, ay, Dios mío. Bueno, Víctor dijo que iba a estar acá en la carretera. Yo quiero saber dónde es, porque yo he visto videos del hombre cuando sale de la casa que sube a redes. Ay, Dios mío. Yo sé que es una curva cerradísima. Ay, Dios mío. Hombre, lo que hace uno por los amigos. Bueno, vean, ahí está el viejo Víctor. Yo, Víctor. Bueno, lo que ustedes vieron ahí es un verdadero calvario. Sí, señor. Vente, pues. ¿Qué más, parcero? Llegamos. ¿Bien o no? Claro, marica, ya hace unos días por ahí dando vueltas. ¿Qué más? Bien, hermano. Todo bien, qué bueno verlo. Bien, uy, fue puchada curvita ahí, hermano, le cuento que... ¿Cuál curvita? Esa acá. ¿Qué está entrando? Acá y me tiro, weón. Es que... ¿Tiene las maletas de Mauro? Yo saludo a todo el mundo, hola, ¿cómo estás? Pasa la otra. Ya, María, hola, ¿qué más? Qué bueno conocerla. Quería hablar. Hay que... No, ya no, esta sí lo conoce porque Sí, claro. este fue el regalo de Mauricio. A Salento, él no la regaló a Salento. Sí.
Bueno, gente, ya estamos acá donde el parcero Víctor. Ya me recibieron con un choripán. Uy, venía con un hambre, mejor dicho, me cayó de perlas. Casi me muero en esta entrada. Casi me quedo. Ay, me pucha, yo. Y Víctor no me colaboró mucho porque me abrió la puerta hasta acá. No, parcero, ábrame la puerta entera, Víctor. No me haga eso. No me ponga a sufrir de esa manera, que yo soy muy flojo para eso. La abrió hasta acá. No, parce, hasta acá. Y si puede correr las maticas, ojalá. Por acá estamos en la casa de los papás de Víctor. Ellos vienen de Jericó, Antioquia. Parce, el buen ejemplo del antioqueño. Amable, vea estas vistas. Eso es el paraíso, ¿sí? Este tipo de cosas es el paraíso. Y por acá les voy a presentar estas muñecas. Las muñecas hay que presentarlas. Entonces, por acá está. Ella es la mamá de los pollitos. Ella viene siendo como la mamá de ellas. Vea, BMW 1200, 1250. Sí, está la Adventure. Ahí viene equipadita. La del parcero Víctor, que es la BMW 850. Ah, ¿qué es esto tan bonito? Estas maletas. Sí. Parce, la guerrera, la Benelli, también viajando acá con nosotros. Entonces, vea, acá quedaron. Fotico de portada y sale. Les voy a mostrar por acá la vista que tiene la casa. Vea. ¿Ah? Esta vista amerita, es un buen vuelo en dron. Entonces vamos a despegarlo a ver hasta dónde vamos a ver. Bueno, ya por acá están. Ellos están preparando pues como un asado. El antioqueño tiene una cultura muy familiar, son muy unidos. Víctor vive en Medellín, los papás viven acá y se reúnen ocasionalmente. Diría yo mucho, se reúnen bastante. Y Víctor lo conocí gracias al tema de la moto, y es el tema de lo que yo he tanto resaltado de este asunto, y es la comunidad motera, ¿sí? Entonces, Víctor es un parcero, ha sido muy amable, nos la llevamos muy bien. Yo creería que desde el primer día que hablamos por redes, súper bien con el hombre. Y vea, acá estoy compartiendo ahora con la familia de él. De eso se trata, de un tema de comunidad. Allá hay 3 cilindrajes diferentes y no hay rollo pues con eso. Evidentemente me gustaría mucho esa 1250, pero bueno, ahí vamos. Les vamos a mostrar también por acá qué es lo que están haciendo. La propia comelona que están armando acá. Ah, es que ese sí es ceviche. Y este cevichito. La ceviche de chicharrón, guacamole, suero. Hasta el parrillero. Por acá, el parrillero. Pero vea, María, dicen que es el que más come. No, ¿será que no? No he probado casi nada. No he probado casi nada. Vamos a hacer una bondiolita. Una bondiola. Ahorita nos vamos con un solomito. Ah. Y por acá también siguen en la cocina, en más logística. Ahora que una vez me llamaron a probar. Podemos ver esta belleza por acá, ceviche de chicharrón. De una, todo. Sin palabras, el buen reflejo de la familia antioqueña. Bueno, vea, por acá estamos con los dueños de estas 2 bellezas de acá. Entonces esta 1250, cuente pues de la moto a ver qué es lo que
¿Qué especial tiene usted para contarnos de la moto? No, más allá de que es una pasión, de que es el amor de la... Pero para el amor es ella o ella. Un amor compartido. No, es difícil, es difícil. 50-50, No, son sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados. No, yo creo que todos los que tenemos moto, todos los que realmente vivimos y nos apasionamos por las motos, esto es uno de los sueños de más de uno. Esto es, como dicen y como decís vos, la mamá de los pollitos. Sí, esta es la mamá de todos. Una moto con unas prestaciones demasiado interesantes, que a pesar de ser tan robusta, tan pesada, en teoría es una moto muy versátil, muy dinámica, un motor que lo puede llevar a uno y sacar de donde uno quiera, ¿cierto? Es de saberlas llevar, de saberlas conducir y de aprenderlas a conocer, cualquier moto. O sea, yo creo que parte de lo que en lo que erramos y en lo que nos equivocamos es en presuponer de las motos y en no conocerlas y en creer que no las sabemos todas además, porque eso es un error muy grande que cometemos todos. Es donde mata el exceso de confianza. Exacto. Vamos a hacer la pregunta que hacen en TikTok. ¿Y usted a qué se dedica? ¿Qué moto tiene? ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica, Isaú? Bueno, eso de León, tengo una BM 1250 Adventure y me dedico al tema del entretenimiento, al mundo del entretenimiento. Soy productor de eventos, aparte soy psicólogo, especialista en alta gerencia. Entonces hemos hecho cositas, pero la pasión. El tema de los eventos es como algo parecido a lo de Víctor, ¿ok? Sí. Sí, Víctor es sonidista, él opera el tema de las consolas, el audio de los eventos. Yo me dedico a producir. Lo que hago yo es garantizar que cuando Víctor va a sonar, todo esté y todo llegue como él lo necesita para que los shows... O sea, todo está relacionado con la música, ¿cierto? Sí, bueno, y Víctor es el dueño acá de esta 850 hermosa que tiene acá. Víctor ya es conocido pues por ahí, ya ha salido en varias partes. ¿Cómo has sentido con la moto, parce? Nada, ninguna queja. No, espectacular. Ninguna queja. Es mi psicóloga, es la que me saca de la rutina. Cuando llego de un concierto yo quiero es montarme mi moto y espectacular, la verdad, sin problemas. Pues un paréntesis, yo tuve tu moto también. Sí, Víctor tuvo una Benelli azul. Me pareció espectacular, pero bueno, ahí llegó la oportunidad en que pudimos llegar a esta 850 y la verdad muy contento. Yo lo saqué. Bueno, acá el hombre fue yo le hice el daño y le dije que para cuándo, y él compró primero que yo. Sí, bueno. O sea, que yo compré primero y te antojé a vos. Sí, no, yo tuve 1200 K25, yo tuve una 1200 K25 como el de 2007, la tuve por 4 años, fue digamos que el brinco. Empecé, mi primera moto fue una Pulsar 180, ahí tuve una UG, de ahí pasé a una 220, volví a 180, tuve una Bistrom 650, tuve Bistrom 1000, ya de ahí pasamos a la 1200 y bueno, hoy gracias a Dios y tenemos... Pero entonces también tengo una lista grande. Sí, claro. Sí, porque yo tuve una Hondita CD100, tuve una Kawasaki Win 125, tuve Pulsar 180, tuve una Yamaha FZ16, tuve una 200 NS, tuve una CBF 125 Honda, luego compramos una Dominar 250, luego la Benelli 502 como la tuya, Zulita, y terminamos en esta 850. Y vamos en la 850. Vamos. Bueno, entonces ahí para aclarar, entonces Víctor es profesión. ¿Qué hago? Yo soy sonidista. Bueno, yo acá quería hacer una mención muy importante, y es que Víctor sí es sonidista, pero Víctor es de los mejores sonidistas del mundo. Y gracias a que este señor está en el equipo de ciertos artistas, estas personas han llegado al lugar donde están, por contar con uno de los mejores sonidistas del mundo, señores. Es sonidista. Sonidista. Listo. Y tiene una 850, ¿cierto? Listo. Me va a tocar. Entonces yo soy Mauro Giraldo y me dio ganas de estudiar sonido o algo con eventos. Y nosotros somos los copilotos. Y ella las pilotos, vea, realmente ellas son las que aprueban todo. Ellas son las que aprueban, ¿cierto? O sea, el poder detrás del poder. Esas motos están ahí. Dijimos que no, esas motos no están. Esas motos están ahí con permiso de... Sí. La
Bueno, digamos que se llama Luis. Voy a decir que se llama Luisa. A mí Luisa también me dio el permiso de esta moto. Entonces, bueno, vamos a dar una vuelta por ahí en el pueblo. Y vos le mostraste a la gente lo que tiene. Bueno, vea pues por acá lo que tiene. Ustedes ya lo conocen, que son las maletas de Proyecto Ruta. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dar la vueltica. Acá quedan estas muchachas. Ya saben, el otro semestre me inscribo en sonido. Bueno, vale, pues que no, nos vamos a volver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, un jeep. Vale, pues cuidado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Desde Jericó los saluda Osama. Muy bueno, queridos, muy gentiles. Que Dios los bendiga en esta Semana Santa y un buen viaje. Bueno, a ver, eso. Excelente. No. Nos vamos a llevar el liquito. Dámelo. Dale, 2000. Dale, ya le di para el tiempo. Ya, bueno. Yo les voy a decir una cosa. Antes de venir, yo los aseguré a todos. ¿Sí? Pero me puse de beneficiaria yo. ¡Guacamayala 2000! Esto es Bueno. Oiga, por acá la bajada. Hágale después ahí con el freno. Eso, sí, ahí. Bájelo amarrado. Amárrela. Bájelo amarrado en primera. Eso tiene control de tracción. Aquí a la izquierda. Pura tecnología, vea. Gente, entonces así terminamos ya por hoy. Todos ellos son personas que he conocido por el tema de las motos. En algún momento hablé con ellos en las redes. Tuvimos una buena conversación y sencillamente pues como que nos quedamos de ver, tomar un café y surgió una amistad. La primera vez que yo vengo acá a la casa de Víctor, que conozco a su familia, y mejor dicho me hicieron sentir como en casa, comimos bastante, salimos al pueblo, andamos en un jeep, fue muy cerca, pero María, qué carros para tener fuerza. Entonces bueno, yo ya voy de salida, voy a ir a buscar el sitio de camping y ya bueno, people, nos vemos mañana. Muchas gracias por acompañarme. Por favor, sigan el proyecto, que como les decía, acá les voy a mostrar el día a día de lo que es la vida motera, con lo bueno, lo no tan bueno y lo feo. La buena pues, parceros. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde Jericó los saluda Osama. Muy queridos, muy gentiles. Que Dios los bendiga en esta Semana Santa y un buen viaje. Parce, para mí la libertad es ese momento en el que te regalas todo lo que te gusta hacer, lo que te hace feliz, lo que te llena, compartir en familia, estar con amigos, estar en parapente. Libertad es todo aquello que te lleva siempre a tu mejor versión.